Hola chicos, bienvenidos a un tutorial nuevo. Este precioso porta llaves, miren lo diferente, lo chévere, lo fácil de hacer. Chicos, este porta llaves está pensado como monedero. Si tenemos dinero, las llaves están por fuera. Si no tenemos dinero, podemos dejar las llaves ahí guardaditas y nos sirve de monedero de porta llaves. Miren, de esta forma así lo vamos a mantener. Yo por precaución, cuando tengo dinero, dejo las llaves por fuera como para saber que lo estoy utilizando como monederito. De resto, siempre las llaves están por dentro. Así que vamos hoy con el paso a paso. Invitarlos a que me sigan en mi canal, en mis redes sociales como Creaciones Mari Crochet Colombia. Recuerden que yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Enseñamos el paso a paso en técnica guayú. Es un monederito fácil, sencillo de hacer, con muy pocos materiales y sobre todo, chicos, muy práctico. Súper práctico. Chicos, los materiales para este monedero simplemente son sobrantes. Yo trabajo con negro, verde pasto, amarillo, que puede ser un verde brillante o amarillito, azul rey, azul bebé, naranja. De negro se lleva 5 gramos. De todos los otros colores pueden utilizar 3 gramos por color. Hilo crochet, hilo macramé, sinfonía, hobby. Realmente cualquier material que usted tenga a la mano le va a funcionar muy bien. Yo lo estoy trabajando con aguja 1.75, pero también pues con su aguja preferida. La idea es de que sean puntadas bastante ajustaditas, bien apretaditos. Vamos a trabajar hilos alma, pero chicos, con el material que usted quiera puede atreverse a tejerlo. Bueno chicos, empezamos el portallaves y la primera vuelta es de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos bajos. Entonces empezamos con el color oscuro y vamos a tejer 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4, cerradas con un punto deslizado para formar un pequeño círculo, y acá vamos a tejer 12 puntos bajos. Pero acá, empezando el primer punto bajo sin terminar, metemos los hilos alma. Ahí. ¿Listo? Y vamos a tejer 12 puntos bajos color negro. Acá, bien ajustaditos. 12 puntos bajos color. Listo. Llevo 4. Solo me faltan 8. 6. 7. 8. Solo faltan 4. 9. 10. Confirmo antes de hacer los últimos dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. 12 puntos bajos color negro. Antes de terminar, bueno, antes de empezar la otra vuelta, aprovecho a estirar un poquito estos hilos. No tanto como para recoger los que me quedaron afuera, sino por si está alguno recogido por acá, no se vea. Estos hilos o colitas los dejé largos con el propósito de que los pueda cortar fácilmente y no me queden allá encogidos. Entonces aquí simplemente cortamos lo que sobra. Ahí, nada más. Y vamos a seguir tejiendo. Vamos a tejer en esta vuelta 12 aumentos, pero vamos a empezar con un aumento agarrando la pestañita de atrás en el primer punto que hice. Ahora sí, guardando los hilos alma, un aumento color negro verde. Acá todos un aumento color negro verde, agarrando la pestañita de atrás de mi punto negro.
El que sigue exactamente igual. Todos. Vamos a hacer 12 aumentos y quedarán perfectamente igual. Agarrando la pestañita de atrás, voy a hacer un aumento negro color verde. Termino esta vuelta y les enseño cómo seguimos. Bueno, chicos, ya terminé la segunda vuelta. Cuento y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parejas de aumentos negro con verde. Acá puedo alar los hilos un poquitico para que no se vea tanto el hilo por el revés, pero realmente es muy poco. Los hilos se ven muy poquito, entonces sí se ala un poquito y ya, como para que no se... Sí, para, más que para que no se vea, para que no se sientan como el volumen ahí. Siguiente vuelta. Dice en esta vuelta que vamos a tejer un punto negro sobre negro. Acá me quedó el punto negro, entonces ahí hacemos un punto negro. Y en el punto verde vamos a hacer un aumento, pero va a ser amarillo, verde. Este amarillo. Primero amarillo. En el punto verde. Amarillo con verde. Ahí va mi aumento. En el punto color negro hacemos un punto negro. Ese no cambia. Y el que sigue es un punto verde. Vamos a hacer un aumento. Pero este aumento lo vamos a hacer primero verde. Y como aumento le sumamos amarillo. Esto se hace solamente, chicos, en este lado. Bueno, mejor dicho, ahorita que avancemos un poco más se van a dar cuenta por qué. El que sigue, un punto negro, lo tejemos en negro. Y en este lado hacemos el aumento, pero primero amarillo, luego verde. Primero amarillo, luego verde. Es como la vuelta que confunde un poquito esta. Luego va color negro sobre el negro. Y volvemos con los aumentos, pero vuelve a repetirse este, el que queda verde amarillo. Entonces volvemos a repetir el aumento como secuencia verde sobre verde y ahí mismo hacemos el amarillo. Y ahí mismo colocamos el amarillo. El que sigue vamos a hacerlo punto negro, así que punto negro. Y el que sigue repetimos este, o sea, estamos en este aumento, verde, amarillo, negro, amarillo, verde. Así que vamos a repetir el aumento, pero amarillo, verde. Creo que ahora sí quedó clara la vuelta, ¿verdad? Es que es un poco complicado por eso. La secuencia que se va a repetir es, este va, pero pues digamos que es una variante, entonces vamos a repetir a partir de acá. Punto negro, aumento verde, amarillo, punto negro, aumento amarillo, verde. Vuelve a empezar la secuencia. Punto negro, aumento verde, amarillo, punto negro, aumento amarillo, verde, y vuelve a repetirse la secuencia empezando por un punto negro, y de esa forma vamos a terminar toda la vuelta. ¿Listo, chicos? Termino esta vuelta y ya les muestro cómo queda la vuelta 4. Bueno, chicos, ya terminé esta vuelta. Miren lo linda que quedó. Ya empieza a verse el diseñito. Empezamos la siguiente vuelta, muchachos. Ahora sí vamos a meter el tono azul. Acá terminé y el amarillo quedó abajo. No pasa nada. Cuando ya el diseño esté avanzado, ni siquiera se va a notar dónde está la unión. Realmente ahí es donde empieza y donde termina la vuelta. Es una unión, así que no pasa nada. Seguimos acá, chicos. En el punto color negro vamos a hacer negro. Ahí empezamos la siguiente vuelta, que ya sería la vuelta 4. Y vamos a hacer en el mismo amarillo, no, en el verde, vamos a hacer el aumento, ¿ok? O sea que acá vamos a hacer un punto azul, el azul más oscurito. Recuerden que estamos trabajando azul bebé y este azulito que no alcanza a ser azul rey.
y vamos a hacer en el amarillo un punto azul. En el verde vamos a hacer el aumento que va a quedar amarillo y verde. Ahí va el aumento, amarillo, verde. Yo todo el tiempo estoy pendiente de mis hilos alma para que no queden recogidos, que no se vean por este lado y que no hagan nudos. Y acá volvemos. Ya les leo cuál es la secuencia que van a continuar ustedes. Un color negro, un punto negro, y en el verde vamos a hacer un aumento verde, amarillo, y en el amarillo un punto azul, que es el azul más oscuro. El azul bebé sí lo vamos a usar, pero más adelante. Y en el punto negro nuevamente color negro. En el amarillo volvemos a hacer el azul oscuro, y en el verde vamos a hacer el aumento amarillo verde. Así que la secuencia que ustedes van a continuar es esta que acabo de tejer. Ya se las leo porque necesito que quede clara la información acá. Entonces la secuencia que van a seguir es, esta es como para iniciar. Entonces un punto negro, un azul sobre amarillo, un amarillo y verde como aumento sobre verde, punto negro. Y en el verde la secuencia que van a seguir es que en el punto verde van a hacer un aumento verde amarillo, un azul sobre amarillo, negro sobre negro. Y acá, que este es el diseño, esta es la parejita de diseño, un punto azul sobre amarillo, un aumento amarillo verde, y vuelve a empezar la secuencia, un punto negro que sería este, y la secuencia del aumento verde amarillo, azul, negro, azul, amarillo, verde, así en todos los pétalos, porque se forma es este pétalo. Listo, chicos, termino esta vuelta y les muestro. Bueno, chicos, terminé la vuelta 1, 2, 3, 4. Vamos a empezar las 5 y creo yo que voy a adelantar un poco más las 5, las 6, porque ya entendieron cuál es la dinámica, ya no está tan complicado. Acá donde hay el puntico negro, hago nuevamente negro, pero acá ya voy a meter el color azul bebé. Entonces, en el azul hortensia o el azul más oscuro, voy a colocar azul bebé. En el amarillo voy a hacer el aumento azul, que yo lo llamo azul hortensia, pero es un azul no tan claro, es un poco más oscuro. En el amarillo voy a hacer el aumento del azul oscuro con el amarillo. No puedo dejar pasar ningún color, aunque meta nuevos colores, siempre tengo que fijarme que sí esté repitiendo los mismos. Aparte del que coloco nuevo, tengo que repetir los otros. Y en el verde voy a hacer verde. En el color negro voy a hacer color negro. Ya les muestro. Chicos, así avanzamos. Entonces les muestro porque voy a avanzar creo que una vuelta más, una vuelta solita, pero es para que ustedes entiendan que realmente se hace exactamente lo mismo. Cuando se termine acá en el puntico negro, se teje el punto negro y metí el nuevo color, que en este caso fue azul bebé. Hice aumento el azul oscurito con amarillo, verde, negro, y volví a empezar la secuencia. Verde, un aumento amarillo con el azul oscuro, un punto azul bebé, punto negro, punto azul bebé, un aumento azul oscuro con amarillo, verde. Y esa secuencia se repite en todos. Ahorita cuando termine acá voy a meter el naranja, entonces va a ser lo mismo. En el azul bebé voy a meter el naranja, el azul bebé sobre el azul oscuro. En el amarillo el aumento, que va a ser ya azul oscuro con amarillo, en el verde verde, en el negro negro, y mejor dicho, vamos a adelantar para que ustedes vean. Bueno, chicos, y acá ya terminamos lo que yo les decía.
punto negro sobre negro, en el azul bebé un naranja, el azul bebé sobre el azul oscuro, el aumento del azul oscuro con amarillo, verde sobre verde, negro sobre negro, verde sobre negro, aumento amarillo azul oscuro, azul bebé sobre el azul oscuro, naranja sobre el azul bebé, negro sobre negro, nuevamente naranja sobre azul bebé, el azul bebé sobre azul oscuro, aumento azul oscuro amarillo, verde sobre verde, negro sobre negro, y así repetí la vuelta. Esta ya la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. La que empezamos es la vuelta 7. Y esta vuelta 7 dice que se empieza con 3 naranjas. Acá vamos a tejer 1, 2 y 3. Y vamos a tejer azul sobre azul. Acá. Azul sobre azul, azul bebé, el azul oscurito sobre azul oscuro, el amarillo sobre amarillo, el verde sobre verde, y acá en este punto negro vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 2 puntos negros ahí. El aumento queda acá. 2 puntos negros. 1, 2. En aumento. Acá volvemos lo mismo. Verde sobre verde. Amarillo sobre amarillo, azul bebé sobre azul bebé, no, azul oscuro primero, perdón, primero va azul oscuro, luego sí va azul bebé, y ahora sí el naranja, que van 3 naranjas. 1 sobre naranja, 1 sobre negro y 1 sobre naranja. Y vuelvo a repetir. Encima de azul bebé, un azul bebé. Encima de azul oscuro, un azul oscuro. Encima de amarillo, amarillo. Encima de verde, verde. Encima de negro, negro. Así. Y solamente el cambio es acá, que son 3 naranjas. Y en el negro, el aumento color negro. En este de acá, el que nace desde el centro, ahí va el aumento negro, porque el otro lo estamos cerrando con naranja. Termino la vuelta y les enseño. Bueno, chicos, ya terminé esta vuelta. Miren lo hermoso que se ve. Recuerden que los aumentos quedaron acá en los puntos negros. De resto todos quedaron punto sobre punto. Listo, los 3 naranjas, punto sobre punto, y el aumento acá con negro. Y acá vamos a hacer un punto más sobre verde de color negro, y vamos a empezar a hacer los puntos corridos hacia adentro, o sea, el verde sobre amarillo, el amarillo sobre azul oscuro, el azul oscuro sobre azul bebé, acá, el azul bebé sobre naranja, y me queda para hacer un naranja en el centro, y nuevamente azul bebé sobre naranja, azul oscuro sobre azul bebé, amarillo sobre azul oscuro, verde sobre amarillo, verde sobre amarillo, y acá dice que va 2 color negro, negro sobre verde, negro sobre negro, y acá voy a hacer aumento.
Para que me quede este tamaño, chicos, vamos a hacer ese aumento para que quede un poquitín más grande de lo que estaban quedando, porque me estaban quedando un poquito pequeños. Entonces, por eso acá, en este punto negro, voy a hacer un aumento verde. Y en el que sigue, voy a hacer un punto en aumento pero verde negro. Acá quedó un punto negro, un aumento negro verde y acá un aumento verde negro, para que empiecen ya estas hojitas. Esta es la parte que necesito que empiece ahí, y voy a hacer el aumento verde negro y un punto negro sobre verde. Listo, y vamos a tejer un punto verde sobre amarillo, un amarillo sobre azul oscuro, un azul oscuro, mejor dicho, exactamente como hicimos este. Si ven que el verde está corrido y acá queda un solo naranja. Acá quedó un punto negro, un aumento negro verde, un aumento verde negro, un punto negro. Así terminamos la vuelta y ya les muestro cómo continuamos. Terminé la vuelta y miren lo bonito que queda. Acá me falta hacer el verde, pero como tenemos 3 puntos, les voy a mostrar cómo lo hacemos, que es exactamente igual, pero me gusta mucho mostrarles siempre dónde empieza y dónde termina la vuelta para que no se pierdan. Negro sobre verde, negro sobre negro, y volvemos con el aumento negro, verde y un aumento verde, negro. Pero entonces acá, como estamos donde empezamos la vuelta, acá no hay que hacer el aumento verde negro, porque me quedarían 3 puntos negros. Entonces prefiero ahí hacer la variante de un solo punto verde, en el negro que queda libre un negro, y en el primer verde un negro, para que me queden 2 negros, 2 verdes, 2 negros, sin necesidad de hacer el segundo aumento. Listo, es como la variante ahí. Hacemos el verde corrido, verde sobre amarillo, amarillo sobre azul, que es el azul oscuro sobre azul bebé, y azul bebé sobre el único naranja que queda. Acá ya no vamos a hacer aumentos en esta vuelta que empezamos. Hasta la vuelta anterior se hicieron aumentos, ya acá no vamos a hacer aumentos. Este portallaves va a quedar exactamente igual de grande a este, en la misma medida, exactamente la misma medida. Amarillo sobre el azul oscuro, verde sobre el amarillo, y acá vamos a tejer 2 negros, uno sobre verde, uno sobre negro, y me queda un punto negro libre. Ese me sirve para empezar a abrir el verde. Entonces vamos a hacer un punto verde sobre negro. Encima del verde vamos a poner ya el amarillo, pero vamos a hacer 2, como no voy a hacer aumento, lleva 2 puntos. En los 2 verdes, 2 amarillos, y vuelvo a hacer el punto verde en este lado, punto verde en este lado, y volvemos con los 2 puntos negros, que queda uno sobre negro y uno sobre verde. Así vamos a repetir, y después de los 2 negros sigue uno verde sobre amarillo, un amarillo sobre azul oscuro, un azul oscuro sobre azul bebé, y en el naranja el azul bebé. Y acá igualmente el azul oscuro sobre azul bebé, el amarillo sobre azul oscuro, el verde sobre amarillo, los 2 negros, en el negro que queda libre un verde, 2 amarillos sobre verde, verde sobre negro, y 2 negros para seguir corriendo los puntos, porque estamos empezando este diseño, esta vuelta. Nos falta 1, 2, 3 vueltas, una con negro, y ya colocamos cierre. Listo, seguimos avanzando. Terminé la vuelta y miren lo bonito que queda.
Acá me falta hacer el verde, pero como tenemos 3 puntos, les voy a mostrar cómo lo hacemos, que es exactamente igual. Pero me gusta mucho mostrarles siempre dónde empieza y dónde termina la vuelta para que no se pierdan. Negro sobre verde, negro sobre negro, y volvemos con el aumento negro, verde y un aumento verde, negro. Pero entonces acá, como estamos donde empezamos la vuelta, acá no hay que hacer el aumento verde negro porque me quedarían 3 puntos negros. Entonces prefiero ahí hacer la variante de un solo punto verde, en el negro que queda libre un negro, y en el primer verde un negro, para que me queden 2 negros, 2 verdes, 2 negros, sin necesidad de hacer el segundo aumento. Listo, es como la variante ahí. Hacemos el verde corrido, verde sobre amarillo, amarillo sobre azul, que es el azul oscuro sobre azul bebé, y azul bebé sobre el único naranja que queda. Acá ya no vamos a hacer aumentos en esta vuelta que empezamos. Hasta la vuelta anterior se hicieron aumentos, ya acá no vamos a hacer aumentos. Este portallaves va a quedar exactamente igual de grande a este, en la misma medida, exactamente la misma medida. Amarillo sobre el azul oscuro, verde sobre el amarillo, y acá vamos a tejer 2 negros, uno sobre verde, uno sobre negro, y me queda un punto negro libre. Ese me sirve para empezar a abrir el verde. Entonces vamos a hacer un punto verde sobre negro. Encima del verde vamos a poner ya el amarillo, pero vamos a hacer 2, como no voy a hacer aumento, lleva 2 puntos. En los 2 verdes, 2 amarillos, y vuelvo a hacer el punto verde en este lado, punto verde en este lado, y volvemos con los 2 puntos negros, que queda uno sobre negro y uno sobre verde. Así vamos a repetir, y después de los 2 negros sigue uno verde sobre amarillo, un amarillo sobre azul oscuro, un azul oscuro sobre azul bebé, y en el naranja el azul bebé. Y acá igualmente el azul oscuro sobre azul bebé, el amarillo sobre azul oscuro, el verde sobre amarillo, los 2 negros, en el negro que queda libre un verde, 2 amarillos sobre verde, verde sobre negro, y 2 negros para seguir corriendo los puntos, porque estamos empezando este diseño, esta vuelta. Nos falta 1, 2, 3 vueltas, una con negro, y ya colocamos cierre. Listo, seguimos avanzando. Bueno chicos, yo avancé bastante, pero no se me asusten. Miren, acá marqué. En esta vuelta les mostré que quedaban los 2 negros, verde, amarillo, 2 azules donde están los 2 amarillos, amarillo sobre verde, verde sobre negro, los 2 negros corridos, y esta espiga se fue cerrando hasta que desapareció. Así como se cerró el azul bebé acá encima, así mismo se cerró el azul oscuro, el amarillo y el verde. Realmente es muy sencillo. Y lo mismo así como se fueron abriendo, metí el azul oscuro, el azul bebé, el azul, el naranja. Así de sencillo, nada más. Miren chicos, estas vueltas son puntos sin aumento, nada que ver. Esta fue la última vuelta de aumento, les mostré cómo se inició acá, y así mismo lo deben de terminar. Tiene un tamaño muy bonito para que quede portallaves. Él debe quedar así como una bananita, no como una empanada, y le vamos a dar una vuelta totalmente negra. Yo lo mostré así para que no se me vayan a perder, pero entonces le damos una vuelta totalmente con color negro, y ya venimos a colocarle el cierre y el llaverito. Vamos a necesitar un llaverito como este, un arnés y un cierrecillo. Pegamos eso y listo, ya tenemos un precioso portallaves que nos sirve de monedero
para guardar dinero, de portallaves para guardar las llaves, y simplemente lo colgamos así. Precioso, fácil de llevar. Entonces, chicos, terminemos. Bueno, chicos, ya quedó listo. Miren así lo bonito que se ve muy bien. Ahí, mire, florecita, hermoso, lindo ese diseño, ¿cierto? Me encanta cómo se ve muy bonito. Vamos a colocar el cierre, ¿ok? El cierre es muy fácil, chicos, simplemente lo organizamos acá donde se termina la unión. Ahí toca acomodar el cierre y empezamos a colocar con alfiler. Con alfiler listo para coser, y uno más. Vamos a doblarlo hasta ahí. Entonces el último alfiler va acá. Acá y acá. Listo. Muy bien. Yo lo reviso, vuelvo a confirmar que el largo esté perfecto, que me dé hasta ahí, un puntito más acá. Listo, porque él dobla acá donde se hizo la unión. Ahí es donde tiene que doblar para que quede así. Sí, perfecto. Listo, chicos, vamos a coser a partir de acá. Aguja e hilo para coser a mano. Yo sé que hay gente que le gusta coser en máquina, pero a mí me encanta coser a mano. Ahí, un hilo bien resistente, un hilo que realmente resista bastante, y empezamos a coser. Miren, acá vamos a coser hasta llegar al otro extremo, y allá quedamos listos para empezar con la otra mitad. Listo. Entonces nada, chicos, ahí seguir cosiendo todo hasta llegar acá. Bueno, chicos, ya cosí el cierre, cosí los dos lados, y ahora voy a sentar el cierre acá. Para sentarlo siempre debemos de agarrar la pestañita del tejido y el bordecito del cierre. La pestañita del tejido y el bordecito del cierre, para que esto no quede levantado. Ahí siempre se asienta. Y ya les voy a enseñar cómo colocamos el arnés, y listo, terminado nuestro hermoso monedero. Así de bonito queda. No debe de verse por el otro lado, por eso se agarra solamente acá por encima. Y acá doblamos esta aletita para que no se vea. Cosemos. Para que quede bien asentadita. Para todos estos poquitos de hilo que quedan por ahí, esas esquinitas, se le pasa un poquito de calor y ya. Acá. Listo. Se le pasa un poquito de calor y listo. Así ya nos quedó. Vamos a colocar el arnés. Acomodamos acá. Miren lo lindo que queda. Ahora vamos a colocar el arnés, pero necesitamos un poco más de hilo. Bueno, aquí vamos a colocar, yo ya tengo acá listo mi brochecito y va acá. La idea es que salga un poquitico nada más.
Este debe quedar al aire. Este ahorita lo escondemos bien. Y aquí, miren. Aguja e hilo porque sí hay que coserlo, muchachos. No me confío simplemente colocándolo ahí. Entonces, de allá para acá, el que debe estar agarrado es esta argollita, no mi otro arnés. Esta argollita. Y de aquí para allá. Ahí. De aquí para allá. Y de allá para acá. Eso es todo lo que hay que hacer, chicos. Ya queda terminado, ya se los muestro terminadito, bien pulidito. Esconder las hebritas y ya, no es más. Mire que él quede ahí agarradito. Reforzamos un poco más y ya terminamos.